dicho muchas veces, de que estamos en los últimos tiempos. Lo digo muy convencido. Y algunas cosas que dice la Biblia y que dijo el Señor que pasarían en los últimos tiempos, ya los estamos viviendo. Ya los estamos viviendo. Y una de las cosas que estamos viviendo, y que yo estoy convencido, es que este mundo está librando una guerra espiritual como nunca antes la había librado. Y digo el mundo, no solamente la Iglesia. Eso quiere decir que lo que estamos viendo, el producto de lo que estamos viendo, no es casual ni es temporal. La multiplicación de la maldad, la oposición, las enfermedades de todo tipo, las guerras, las hambres, las miserias, los naufragios, los inmigrantes, la gente sin comer, todo esto no es casual, es producto de que estamos en los últimos tiempos. Y nos ha tocado a nosotros vivirlo. Y esa es producto de una guerra que no vemos con nuestros ojos, pero sí lo percibimos. ¿Verdad, no? Quien tenga un poco de conocimiento y discernimiento espiritual puede entender esto. El mundo está librando una batalla espiritual. No es humana, es espiritual. Y el campo de batalla de este mundo, el campo de batalla de esa guerra, no es lo que podemos ver o lo que podemos observar, sino que el campo de batalla donde libramos nuestras guerras está aquí. En la mente. Está en tu mente, está en mi mente, está en la mente común y está en la mente de la gente. Y hay un enemigo, no sabemos quién es, ¿no?, que está librando su última batalla. Y esa batalla es tremenda. Esa batalla es tremenda. Y viene contra nosotros de una forma que es feroz, sutil, fuerte. Lo digo porque, y ahora estoy hablando a la Iglesia, a ti como creyente, es normal que libremos batallas, ¿verdad, no?, tremendas, y que el enemigo esté intentando atacarnos, ¿verdad?, ¿no?, nuestras mentes, de una forma que él conoce muy bien, ¿no?, y que tiene muchas armas para venir contra ti y poner en nuestra mente pensamientos, cosas que están ahí, ¿verdad?, ¿no?, que libremos. Y a menos que no estemos cerca del Señor, la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Y la Biblia nos enseña que nuestra mente y nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a Cristo, sujetos a la palabra, sujetos a la oración, sujetos a la comunión, sujetos al Espíritu Santo, ¿verdad, no? Si no hacemos esto, si no nos preparamos debidamente, si nuestra mente no está acostumbrada, ¿verdad, no?, a estar en oración, con el Señor, ¿verdad, no?, leyendo la palabra, ¿verdad, no?, como decía el hermano, si no estamos preparados, el enemigo vendrá o viene y nos gana la batalla. Entonces,
es que uno ve, entonces no me sorprende, ¿no? O no nos debería sorprender ver lo que estamos viendo dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, en el mundo, o muchos creyentes, ¿verdad? ¿No? Que se están apartando, que se están enfriando, ¿verdad? ¿No? Que empiezan a pensar cosas que antes no pensaban y empiezan a librar batallas que antes no libraban. Pero la consecuencia de todo esto, la consecuencia es que detrás está un enemigo que quiere destruirte. Quiere destruirte a ti, quiere destruir tu casa, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir nuestros hijos, quiere destruir la iglesia en general, y ese enemigo no parará hasta que lo consiga. Depende de ti, depende de mí, depende de la iglesia, ¿verdad? ¿No? En prepararnos para que esto no suceda, sino al contrario, ¿verdad? ¿No? Al contrario, cada vez que este tiempo aumenta, cada vez que la oposición aumenta, cada vez que veamos lo que está pasando en el mundo, nosotros nos debemos preparar, ¿verdad? ¿No? En unidad total, para protegernos contra eso que tiene que venir. Satanás quiere controlar las mentes de los creyentes, nuestras mentes. Y por supuesto, también está controlando las mentes de toda la gente que está a nuestro alrededor, de los políticos, de los gobernantes, de los banqueros, de los que negocian con armas, de los que hacen las guerras, de los que destruyen, de los que asesinan, de todo esto que estamos viendo y que estamos viviendo y que el mundo no podrá parar, porque no puede parar esto. Porque el príncipe de este mundo, sabemos quién es, ¿no? Ya ha sido suelto y está operando en toda su iniquidad. Y el mundo no podrá parar esto, es imparable. La única forma de pararlo es a través de los que conocemos esto, ¿verdad? ¿No? Luchar unidos, ¿verdad? En unidad. Y, claro, hay un tema y es que mientras que el enemigo, Satanás, quiere controlar, estoy hablando ahora de la batalla en la mente, ¿no? Del espíritu de control mental que el enemigo intenta, ¿verdad? ¿No? Intenta dominar las mentes primero de los que son de Cristo y luego de nosotros. Y por otro lado está el Señor, ¿no? Que Él no desea controlar nuestra mente porque Él podría, ¿verdad? ¿No? Podría en su poder controlarnos de tal manera que nos podría obligar a pensar, ¿no? De otra manera. Pero Dios no actúa así. El enemigo sí intenta, pero Dios no actúa así. Dios nos da la libertad. Y ahí está el campo de batalla, ¿verdad? ¿No? Nosotros somos libres. Dios nos ha hecho así, porque si no, no sería Dios. Y depende de tu libertad y de mi libertad para escoger en qué camino tenemos que andar. No hay más que dos caminos. O estar con Él o estar sin Él. No hay 3, ni 4, ni 5, ni 6, no. O estamos con Dios o estamos sin Dios. Y si estamos sin Dios, estamos librando esa batalla cruel y que intenta destruirnos. Más los que tienen la mente de Cristo, aleluya, esos vencerán. Porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Aleluya, amén. Entonces, debemos de prepararnos bien, ¿verdad? ¿No? Para saber en qué terreno nos estamos moviendo, para saber cómo debemos de luchar y con quién nos enfrentamos. El arma más poderosa de Satanás es el engaño, fíjate bien, ¿eh? El arma poderosa de Satanás es el engaño. La palabra dice, 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera.
espíritu del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que la palabra nos dice que en el último tiempo, en los últimos tiempos, vendrá la apostasía. La apostasía quiere decir esto, ¿verdad, no? Que el enemigo engañará nuestras conciencias, nuestros razonamientos y todo lo que somos, engañará para que la gente se aparte, ¿verdad, no? Y sea engañada y vaya por otros caminos. La palabra dice esto. Apocalipsis 13, 14 dice: y con muchas señales, la bestia, la serpiente antigua, Satanás, engañó a los habitantes de la tierra. Con muchas señales. Y claro, yo estaba pensando, ¿verdad, no? Bajando, que, como ya he dicho alguna vez, ¿no? El enemigo no se presentará jamás delante de nosotros tal como él es. Ni se presentará ni siquiera, de momento, luego sí, en forma humana, porque lo primero que haríamos es protegernos. Es mucho más sutil. La batalla y la lucha, él no se presenta en forma humana, sí se presenta en forma de pensamientos. Entonces su guerra contra ti, contra mí, es a través de la mente. Es su campo. La forma en que él actúa es a través de tu mente. Entonces debes tener en cuenta qué piensas y qué cosas vienen a tu mente. Y tienes que saber discernir de dónde vienen o quién ha sembrado esto. ¿Entiendes bien? Porque esa es la forma que él actúa. No vendrá llamándote a tu casa. Ni tocará tu cuerpo. Pero sigue estando ahí, aunque no lo haga, estando ahí. Y él tiene la capacidad para sembrar en tu mente pensamientos de destrucción, pensamientos de odio, de rencor, de depresión, de pensamientos inmorales, pensamientos de cualquier perversidad. Y eso no debe asustarte, porque él actúa así. Lo que tienes que hacer es protegerte contra todo esto que tiene de él. Porque de cierto te digo que eso proviene del engañador, del padre de la mentira. ¿Por qué le llaman el padre de la mentira? Porque es experto en mentir. Y es que él viene a ti y dice: mira, ven, que te voy a engañar, te voy a mentir. ¿Verdad? No lo hará. ¿Cómo te engaña? Te engaña a través de sembrar dentro de tu corazón y de tu mente pequeñas mentiras hasta que tú te las crees. Y cuando te las crees, caes en su trampa. Y cuando caemos en su trampa, somos suyos. Y perjudicamos todo lo que somos y todo lo que nos envuelve. ¿Entendéis bien? Entonces, es necesario, cuando tengamos esos pensamientos, ¿no? Dice que tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no? Es convertir los malos pensamientos en buenos pensamientos. En orar a Dios, pedirle a Dios que nos proteja, pedirle a Dios que nos inunde con su paz, ir a la palabra, orar y bendecir. Y tener pensamientos de bendición en vez de pensamientos de perdición o de maldición. Amén. Eso es tremendamente importante, más de lo que te imaginas, para tu vida y para mi vida. Porque si estás preparado, eres una vencedora, eres un vencedor. Pero si no lo estás, va a haber muchos problemas. Y con muchas señales engañó y engañará a los habitantes de la tierra. Fíjate bien, de la tierra. Entonces hay muchas personas que son engañadas y no se dan cuenta que lo son. Hay muchas personas que aceptan la mentira como verdad.
Y lo hace porque el diablo ha cambiado sus mentes y porque es el padre de la mentira. Y él, Satanás, sabe cómo sembrar mentiras en nuestra mente. Sabe cómo hacerlo. Siembra pensamientos, ¿verdad? ¿No? Siembra, va sembrando. Y una vez, si le dejamos, creemos en sus mentiras, quedamos atrapados. Y es por eso que muchos creyentes acaban aceptando las pequeñas mentiras como verdades y acaban apartándose del Señor o acaban haciendo cosas que no deberían hacer. Y he visto tantas veces cómo creyentes de años acaban aceptando esas mentiras y acaban simplemente creyendo, ¿verdad? ¿No? Que eran verdades cuando realmente eran mentiras y acaban alejados del Señor, alejados de la iglesia, yéndose otra vez para el mundo. Y eso es muy triste, ¿sabes? Es muy triste, porque además cuando intentas hablarles de las cosas, como el enemigo ha sembrado esto en su mente, no están capacitados para entender, no entienden. Y tú les hablas, les corriges, les aconsejas, ¿verdad? Les exhortas y ellos no entienden, porque han dejado que sus mentes estén, ¿verdad? Caigan en las redes del enemigo. Y por su fruto los conoceréis. Acaban en el mundo o acaban haciendo cosas que no deberían hacer. Hay mucho. Y hay muchas iglesias también que están sufriendo estos embates. Muchas iglesias. Y sabemos que a medida que pasa el tiempo, esas cosas sucederán. Porque Jesús dice, ¿verdad? ¿No? Que en los últimos días vendrán todo tipo de engañadores. Y que engañarán aún a los escogidos. Y el diablo sabe que hay límites para él, pues él no puede controlar todas las cosas. Pero a veces él simplemente espera y espera hasta que tiene la ocasión, ¿verdad? ¿No? De buscarnos y de pararnos la trampa. Solamente a través de una verdadera y genuina liberación podemos romper con todas esas cosas. Solamente a través de una limpieza de nuestra mente, a través de arrepentirnos, de venir al Señor, de pedirle ayuda, es que nos podemos librar de todas esas cosas. De pedirle a Dios que nos abra los ojos, que nos abra el entendimiento y que nos haga entender de dónde vienen estas cosas. Para que exista sanidad interior, tiene que haber una sanación, tiene que haber, dejar atrás las iras, las contiendas, los rechazos, las murmuraciones, las mentiras, todas esas raíces, ¿no? Que el diablo siembra en nosotros y que empiezan a enraizar, ¿verdad? ¿No? Cuando un árbol está mal, cortando las hojas y las ramas, jamás se destruye el árbol, porque crecerá de nuevo y con más fuerza. Para cortar el árbol hay que sacarlo de la raíz y limpiar el árbol de la raíz. Si no limpiamos las raíces, ¿no? Siempre acabarán brotando aquello que el enemigo sembró en nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos quite toda raíz, como dice la palabra, de amargura, de enojo, de ira, de murmuración, de sexualidad, de perversión,
que nos quite toda raíz, ¿verdad? ¿No? Que el enemigo ha puesto ahí y que nos limpie. Y cuando por la sangre de Cristo somos limpiados, esas raíces desaparecen y somos hechos personas nuevas. Aleluya. Tenemos que acostumbrarnos a pensar y a manejar estas cosas, porque estas cosas irán en aumento. Irán en aumento. Entonces, no podemos estar aquí predicando, a veces no, sobre cuestiones superficiales si no atacamos el verdadero mal. Y el verdadero mal está en el verdadero, en todo lo que nos aparta de Cristo. Amén. Y lo que nos aparta de Cristo es estas cosas. Tenía un ejemplo aquí, y es cuando el pueblo de Dios es liberado de Egipto y en su camino hacia Canaán, todos sabemos, ¿verdad? ¿No? Lo que los milagros de Dios, que Dios hizo con su pueblo, ¿no? Durante ese camino a Canaán, ¿verdad? ¿No? Los libró de sus enemigos, hizo grandes señales y maravillas, les alimentaba cada día con el maná, pidieron carne y les dio carne, pidieron agua y les dio agua, y todo lo que pedían Dios acababa dándose, ¿no? ¿Verdad? ¿No? A pesar de ser un pueblo duro, el Señor hizo milagros con ellos, y cada día, Dios cuidaba de 3,5 millones de personas, que no es fácil, ¿no? Y los alimentaba cada día. Y a pesar de eso, el pueblo, ¿verdad? Estaba endurecido y engreído. Pero a pesar de eso, Dios los alimentó a esos niños engreídos y orgullosos. Pero el diablo, fíjate bien, a medida que se iban acercando a Canaán, el enemigo iba minando sus mentes. Por eso tenían el corazón tan endurecido y siempre estaban murmurando contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Pero el enemigo, a pesar que lo intentó, ¿verdad? Por muchas veces, no consiguió que el pueblo se parara delante de la tierra prometida. Dios lo prometió y Dios lo llevó hasta tierra de Canaán. Y durante ese recorrido, ¿no? El enemigo intentó cortarle, ¿verdad? ¿No? El camino al pueblo de Dios y no lo consiguió, porque ahí estaba Moisés, estaba Aarón y ahí estaba Dios protegiendo a su pueblo. Pero ¿cuántas veces lo intentó el enemigo? Muchísimas veces. Pero la palabra dice que cuando llegaron delante de Canaán, ¿verdad? ¿No? Llegaron delante de ahí, delante de la tierra prometida, con Moisés y todos los que habían salido de Egipto. Llegaron ahí delante, ¿verdad? ¿No? Moisés se dejó engañar. Aquí. Por un pensamiento del diablo. Es sutil, ¿verdad? Es sutil. Porque habéis pensado en una cosa. ¿Cómo es que se le ocurrió a Moisés enviar 12 espías? Para que investigaran cómo era la tierra prometida. ¿Acaso Dios no le había dicho que entraría? ¿Acaso Dios no le había dicho que la tomaría? ¿Acaso Dios no se lo había prometido? Antes de partir a Egipto, Dios le dijo: y sacarás a mi pueblo de Egipto, y yo te lo daré, y te daré una tierra prometida. ¿Cómo es que Moisés cayó en la tentación, ¿verdad? ¿No? De mandar unos espías? Porque el enemigo, una vez más, quería entorpecer los planes de Dios. Y, por desgracia,
Moisés y para su pueblo. Esta vez sí que lo consiguió. Porque, como he dicho veces, ¿no? Moisés no sé si se dio cuenta o no de que había una verdadera batalla espiritual. No tanto lo que tenía enfrente, sino que la batalla era espiritual. Y el diablo puso una mentira en la mente de Moisés. Y esa mentira o esa media verdad le dijo: tienes que enviar espías para ver cómo es esta tierra, ¿verdad, no? Y Moisés creyó esa mentira y envió espías. Y eso fue el principio del fin de todo el pueblo. Porque cuando vinieron esos espías, el enemigo, que ya sabía cómo era, ¿verdad, no?, sembró en la mente de los espías, sembró una mentira, ¿verdad, no? Y les hizo ver que la gente que habitaba allí eran gigantes y que si entraban ahí les matarían. Fíjate bien, cómo actúa el enemigo. Les hizo entender esto. Dios nunca había dicho esto. Dios jamás les había dicho que allí había gigantes. Dios jamás les había dicho que había ciudades fortificadas. Dios les había dicho: yo os doy la tierra que os muestro. Esta es vuestra. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron de ahí, estaban ofuscados, tenían temor, cogieron miedo. El enemigo lo que intenta siempre es tergiversar los planes de Dios para poner miedo y temor en tu corazón. Y las promesas que Dios te ha dado, o te dio, o te dará, las promesas de Dios siempre son promesas, y Dios siempre cumple lo que promete. Nunca se echa para atrás. O sea que puede pasar que tengas las promesas de Dios en tu vida y que le creas al diablo y pierdas las promesas por creerle al enemigo. Que eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque cuando vinieron de ver aquello, de los 12, 10 le dijeron a Moisés: no podemos entrar aquí, porque aquí viven gigantes y cuando entremos nos matarán. Porque para ellos somos como langostas. O sea, nos pisarán, ¿verdad, no? Y nos matarán. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Le creyó a Dios o le creyó a los espías? Le creyó a los espías. Y mira que tenía promesa de Dios, ¿verdad? Le creyó a los espías. Y el temor que el diablo puso a los espías vino sobre Moisés. Ya ves, ¿no? Un siervo de Dios cogió temor, escuchó la voz de los espías, cogió temor y dijo: no entraremos. Pero había dos espías más, que eran Josué y Caleb. Dice la palabra que Josué y Caleb tenían otro espíritu. No habían creído la manipulación del diablo. Dice aquí, Números 14:6, pero Caleb y Josué, por cuanto se encontró en ellos otro espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenían? El espíritu del Señor. No tenían el espíritu del diablo. No tenían el mismo espíritu que nosotros. No habían creído. Es que los otros espías eran príncipes, ¿eh? Todos eran príncipes los que salían. ¿Estaban poseídos? No. No es necesario estar poseído para creerle al enemigo. Podemos ser creyentes y tener un espíritu de error en nosotros. O creerle a un espíritu que no viene de Dios. Y esto también sucede. Porque pensamos que somos creyentes y que nada, ¿verdad?, no puede pasar. Podemos ser creyentes y creerle a espíritus que no vienen de Dios.
Josué y Caleb, se encontró en ellos otro espíritu y decidieron ir en pos de mí, dice el Señor. Ellos sí entrarán en la tierra prometida. O sea que Moisés y todo el pueblo que salió de Egipto, de los pequeños, volvieron para atrás y murieron sin entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Dios nos castigó? No. Dios les dijo, porque habéis sido rebeldes, llevaban todo el camino de rebeldía, nunca. Hizo algunas mortandades, ¿no? Sabemos todo eso, ¿no? Pero Dios simplemente les dejaba, eran libres. ¿Dios les castigó? No. ¿Qué produjo su perdición? ¿Qué produjo su perdición? El creer la mentira del enemigo. Y murieron todos en el desierto. Mas los únicos que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Y la otra generación que Dios levantó después de 40 años. ¿Quién organizó todo aquello? El enemigo. Amigo. Es más potente de lo que imaginamos. ¿Quién puede deshacer una iglesia? El enemigo. Dios quiere mal a su iglesia, no. Dios quiere el bien de su iglesia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero el enemigo querrá destruirla. ¿Quién puede deshacer tu familia, tu matrimonio, tus hijos? El enemigo. Dios nunca hará esto. El enemigo sí. Entonces, de la manera que el enemigo consiguió parar los planes de Dios para el pueblo, también puede parar los planes de Dios para ti, para mí, para esta iglesia, para todos en general. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar unidos. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que vigilar bien. Tenemos que santificar nuestras vidas. Tenemos que, a pesar de las batallas y de las luchas, como predicaba el domingo pasado, ¿verdad? ¿No? A pesar de las batallas y de las luchas, nosotros tenemos que levantarnos cada día y estar firmes, ¿verdad? ¿No? Y protegernos los unos a los otros, ¿verdad? ¿No? Y seguir adelante. Porque si no estamos haciendo eso, lo vamos a pasar muy mal. Y llegará un día, un tiempo, una circunstancia, una adversidad, un enfado, una cosita. Llegará un momento, porque él sabe esperar. El diablo supo esperar. Mira, la última perdió todas las batallas en el desierto, pero la última la ganó. Y esa que ganó hizo fracasar al pueblo. O sea que él puede esperar y lo va a hacer. Puede que tú ganes una batalla, dos batallas, tres batallas, pero lo importante no es las que tú ganes. Lo importante es que la última la ganes tú, no la gane el enemigo. Amén. Que la última la ganes tú. Que no te vuelvas para atrás. Que no te enfríes. Que no apostates. Que no murmures. Que no te dejes influenciar. Que no dejes minar tu mente. Amén. Que no dejes minar tu mente. Cuando veas enemigos, cuando veas cosas, ¿verdad? No te dejes minar. Reprende esto en el nombre de Jesús. Repréndelo. Esto no viene de ti, Señor. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dejes que tu mente sea limpia. Sea limpia. Amén. De todas esas cosas. Así es como funcionan las cosas. La pregunta es, ¿qué espíritu tienes? ¿Es del Señor? ¿Qué espíritu te controla? Es el Espíritu Santo. ¿Quién llena tu mente? Es el Señor, con sus pensamientos. Pensamientos de amor, pensamientos de unidad,
pensamiento de protección, pensamientos positivos, pensamientos de bendición. ¿Es esto lo que realmente te controla? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, búscalos. Búscalos de día y de noche. Búscalos. Vive por ellos. No dejes que el enemigo venga y te gane la última batalla. El más grande avivamiento y cosecha de almas jamás conocido está por venir. Sé que en muchas partes del mundo, como dice el profeta Joel, el Espíritu Santo será derramado con poder y bendición. Yo deseo esto para tu vida, para mi vida, para esta iglesia. Y estamos y estaremos trabajando, a pesar de todo, para que esta iglesia sea una iglesia avivada, aferrada al Señor, con una sana doctrina, unida, ¿verdad? ¿No? Y que lucharemos hasta el final para derrotar a nuestro enemigo. Aleluya, amén. Veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos, nosotros lucharemos para ganarnos y para ganar y para enfrentarnos al enemigo. Pero así como en los últimos tiempos un gran avivamiento sobre toda carne el Señor extenderá, también es cierto que habrá una gran batalla y el amor de muchos se enfriará y muchos apostatarán de la fe y muchos se irán hacia los falsos ídolos y adorarán e idolatrarán a otros dioses. ¿Quieres tener tus ojos? Señor, tú estás advirtiendo a tu iglesia de que en los últimos tiempos tú derramarás tu espíritu sobre toda carne. Y qué grandes señales harás por tu pueblo. Pero también nos dices, nos adviertes que algo tremendo, algo malo se avecina sobre este mundo. La maldad se multiplicará. Los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres. Y unos hermanos denunciarán a los otros. Y la iglesia se enfriará. Haznos conocedores de estos tiempos, Señor. Derrama sobre tu iglesia espíritu de discernimiento. Derrama sobre nosotros el espíritu de Josué y de Caleb. Un espíritu de poder, un espíritu de convicción, un espíritu de discernimiento en saber, Señor, que aunque nuestro enemigo está ahí, nosotros somos más fuertes y más poderosos. Sabemos, Señor, que esos tiempos están sacudiendo el mundo entero. Sabemos, Señor, que solamente los que están a tu lado vamos a poder sobrevivir.
Señor te dice: la decisión es tuya. Únete a mí, aprende a luchar conmigo. Yo te enseñaré a pelear. Sálvate de todo lo que está por venir. El diablo todavía no está vencido y viene a por ti. Pero yo estoy contigo. Aleluya. Yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Yo soy mucho más fuerte. Confía en mí. Confía en mí. Tu pueblo te necesita, Señor. Tu pueblo te necesita. Señor, inúndanos con tu Espíritu. Aleluya. Prepara tu pueblo. Prepara tu pueblo, Señor. La batalla está en tu mente. Deja que el Señor limpie cada uno de tus pensamientos, que controle